Buenas noches, cariño. ¿Cómo estás? ¿Preparado para el live de hoy? Para Bien, esas muy bien, cosas sí, preparado. tremendas que va a hacer el Señor. Amén. Estaba Preparado. diciendo aquí a la audiencia que hay una impartición de libertad porque de verdad que lo que recibimos de gracia es lo que después nosotros podemos dar. Nadie da lo que no tiene, pero se imparte lo que se tiene. Y tú tienes una unción libertadora sobre tu vida que cuando compartes tu testimonio comienza a fluir esa libertad para todos los demás. Así que te Amén. doy la bienvenida y voy a hacer un pequeño resumen hasta aquí para que tú ya continúes con ese poderoso testimonio que tienes. Bueno, veíamos en la parte 1 y en la parte 2 tu infancia, esa infancia tan difícil, con tanto rechazo, profundo rechazo, con los malos tratos verbales, físicos. Después una adolescencia también que empiezas a querer ubicarte, no sabes cómo. Empieza el primer toqueteo con las drogas, con las chicas, y de ahí pues empiezas a caer en decadencia hasta el punto en el que Dios te pone un freno porque Dios tiene un destino contigo, hay algo que cumplirse y entras en prisión. Lo que otro podría ver como una catástrofe, nosotros muchas veces hemos dado gracias al Señor por esa prisión, porque fue esa prisión la que trajo la verdadera libertad a tu vida. Y nos habíamos quedado en ese momento, ese episodio, donde tú tienes un altercado en prisión y te meten en una celda de aislamiento 2 meses, donde tú tienes un fuerte encuentro con el Señor. Pues si quieres de ahí, puedes retomar de esos 2 meses donde comienza tu libertad, ¿verdad? Con ese encuentro con Dios. Y estoy segura, tienes muchísimas cosas más que contarnos de esa prisión, así que te voy a dar la palabra. Bien, pues sí, o sea, estuve 2 meses allí en aislamiento después del suceso, después de lo que me había pasado y tal y cual. Y bueno, me tuvieron 2 meses allí, me mandaron a otra prisión, me mandaron a otra cárcel. Pero el tiempo que estuve allí, como no tenía otra cosa que no fuera yo y el Señor, no había gente, no había gente, no había televisión, no había nada, nada, solo la Biblia, que me la dejaron tener, y ya está, y el Señor y yo. Y fueron, te puedo decir que fue una experiencia buenísima, porque realmente, pues ahí me quebranté, ahí le dije al Señor que me liberara de la agresividad, de todo lo que venía de, pues normal, ¿no? De mi pasado. Y el Señor usó esos 2 meses para confrontarme y para liberarme. ¿Por qué digo liberarme? Porque cualquiera te decía, bueno, ¿y cómo sabes que realmente fuiste liberado? Pero un ¿No? momentito, un momentito. ¿Tú puedes decir entonces que en esos 2 meses fue algo así como que Dios te recluyó para Él, te apartó de todo para... Porque has dicho algo interesante, dices que le pedías al Señor por la violencia, pero es que yo nunca antes te había escuchado algo así, entonces creo que este tiempo fue el tiempo que Dios te apartó para Él, para traer esa convicción de pecado a tu corazón, ¿puede ser así? De esa Sí, sí. violencia que tenías, como que ahí viste, esto es un problema real, mi violencia es un problema. ¿Puede ser algo así? Hombre, claro que sí. Aparte, y no únicamente eso, date cuenta que yo me enfrentaba después a 3 años más de cárcel. O Por sea, la violencia que habías tenido. claro, por el suceso, ya no únicamente eran los 6 años y medio de cárcel que me habían metido, sino ya eran 3 años más, ¿no? Y estaba pendiente eso. Entonces, en ese tiempo, ¿no? Y realmente Dios me libró, no me metieron más años, no me metieron 3 años más de cárcel ni nada, Dios me libró de eso. Pero realmente la libertad vino con la agresividad, porque hubo un arrepentimiento genuino y un reconocimiento. Yo reconocí realmente que tenía un problema. Importante. Sí, sí, yo reconocí que tenía un problema. No podía ser que saltase nada y menos, que por nada siempre estuviera ahí, siempre estaba metido en todos los ajos. Entonces, no, 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 algo no iba bien, ¿no? Y realmente me di cuenta y el que no iba bien era yo. Es importante esto que estás diciendo porque yo que te conozco sé que siempre había una razón para una pelea. Si no era defender a alguien, era una injusticia. Y en realidad, aunque fuera una injusticia real o una defensa real, como muchas veces aconteció en nuestra vida por el mundo en el que vivíamos, que tenías que defenderme y caías a golpes a las personas, pero en verdad
esto es importante porque en estos 2 meses llegó tu profunda convicción de pecado como nunca antes. Antes podías saber que estaba mal golpear, que estaba mal la agresividad, pero fue aquí. Dios nos aparta así, ¿verdad? Como que nos saca del entorno, nos saca Sí, de la propia vida para sí. decir, tengo que hablar contigo. Y sé que esta libertad se manifestó de alguna manera. Tú puedes decir, es verdad, porque saliste en prisión y la vida seguía, los problemas seguían. ¿Y qué sucedía ahí? Cuéntanos un poquito, después de estos 2 meses, ¿cómo es que te diste cuenta de que eras libre en verdad? Bien, porque me enviaron a otra prisión, a una cárcel de máxima seguridad, en un módulo que era muy conflictivo, muy, muy conflictivo. Y bueno, estando en ese módulo, damos cuenta que era un módulo de 140 presos, 150 presos. Estábamos. A ver, espera. 30, 80. Sí, sí, más o menos. Sí, 140 presos más o menos. Todos allí y ninguno salía a ningún sitio, porque no normal, pues había tráfico de drogas allí dentro, se peleaban por una china de hachís, El peor bueno, módulo, era el peor módulo, ¿no? a Eh, causa de que habías enviado a un claro, chico al claro, me mandaron con hospital un parte muy grave, con un parte, golpeado muy grave. sí, pero a mí me mandaron con un parte muy grave al, a la nueva prisión, a la prisión de máxima seguridad. Bueno, total, que estando allí, pues yo ya había estado los 2 meses de aislamiento, etcétera, etcétera, y realmente había venido con un convencimiento de que las cosas tenían que cambiar, claro, pero lo que me encontré allí, pues dije yo, madre mía, pero Dios estaba conmigo, de verdad Dios estaba conmigo, porque en todo vi la mano de Dios, incluso llegar allí vi la mano de Dios. Enseguida, pues me vino a ver el educador, la psicóloga, etcétera, etcétera, es lo que hacen, lo que se hace siempre en prisión, ¿no? O sea, te vienen a ver, pues, la psicóloga, el educador, la asistente social, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, estuve hablando con ellos, lo normal, la primera entrevista, y nada, y estás el día a día en el módulo, la gente, esto, aquello. Bueno, yo gracias a Dios, pues enseguida entablé amistad con uno, con otro, ¿entiendes? Pero veía las cosas sucedían alrededor mía, movidas, Satanás estaba siempre ahí, si no era por una cosa era por otra, algún preso que iba yo a llamar por teléfono y con rollos, esto, aquello, entonces, pero ya no me tomaba las cosas de la misma manera. A eso quiero llegar. O sea, yo notaba que mi reacción no era la misma que antes. O sea, había como dentro de mí una voz, era el Espíritu Santo, que me decía, tranquilo, quieto, mira, esto. Y todo eso estaba ejerciendo un cambio en mí. O sea, sí que el trabajo que Dios había hecho esos 2 meses allí, siguió haciéndolo en la nueva prisión, claro. Pero yo notaba que mi reacción no era la de antes, sino que era diferente. Estás describiendo completamente una liberación, porque una liberación trata de eso, es el poder libertador sobre una persona que hace que, aunque las situaciones después se den de la misma manera, uno tiene ese dominio propio, porque ya no es Satanás el que ejerce el control, sino que uno mismo tiene la capacidad de decir no. Y yo sé que viviste situaciones límite en el comedor de la prisión, en muchos lugares de esa prisión, porque los presos seguían en su misma línea, atados a violencia, atados a muchas cosas, Sí, y provocaban, pero tú sabías ponerle como que el freno, ¿verdad? sí. Y bueno, me voy a ir a un acontecimiento mucho más atrás que quiero que nos cuentes, aunque luego volvemos a prisión, pero yo vi esta profunda libertad, pues ahí en la cárcel yo no podía estar y solo sabía lo que tú me contabas, pero yo vi esta profunda libertad porque yo sí te había conocido, yo te había conocido en esa violencia tan fuerte ante la injusticia, y yo vi esta profunda libertad cuando sucedió eso que nos sucedió en la iglesia, si lo quieres contar. Ah, vale, sí, esto fue ya después, ya había salido Sí, 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 sí. Luego de volvemos a prisión. prisión, pero aquí se ve claramente Ah, la bien, obra de Dios total. sí, claro. Nos robaron en la iglesia. Mm. Nos robaron en la iglesia, entraron, nos robaron un montón de cosas, cosas
de mucho valor. Y bueno, justo estábamos en el culto, terminó el culto, nos fuimos para casa, tatatín, tatatán, pero justo yo llegué a casa y me había olvidado el cargador del reloj, del smartwatch. Me había olvidado el cargador inalámbrico. Digo, ay, me dejé el cargador en la iglesia y volví para atrás. Y cuando volví me encontré a los ladrones. Me encontré a los ladrones justo saliendo de la iglesia, o sea, justo ahí. Dos ladrones. Entonces, en ese momento justo, claro, me vino a la mente, me bajo Y los mato a golpes. claro, eso es, o les echo el coche encima. Pero la verdad, o Como sea, te es lo que conozco, lo Satanás sé. me traía. Eso está claro, o sea, no voy a mentir, es la verdad. O sea, en ese momento, realmente en ese momento, pero el Señor me dijo, tranquilo, párate, hazle foto a él, hazle foto al coche en el que van. Claro, el otro, al ver que le pongo las luces y tal, sale con el coche, yo tiro detrás de él y lo persigo, voy detrás de él, pam, 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 pam. Total que mientras lo perseguían, el Señor me decía, déjalo, ya le has sacado la foto, déjalo, vuelve para atrás, vuelve a la iglesia. Entonces, cuando vuelvo hacia atrás, me veo a uno de ellos caminando por la carretera, caminando. Y en ese momento, de verdad, que me venía a la mente, pero no vas a hacer nada. No vas a ser capaz de bajarte y agarrarlo del cuello y levantarlo 2 palmos del suelo. Vas a dejar que hayan robado en la iglesia. Vas a dejar... Claro, y eso, el sentimiento que traían a mi alma era como, tío, ¿qué pasa? ¿No vales un duro ya o qué? ¿Entiendes? Pero yo realmente dije, no, 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 no. Yo voy a hacer lo que Dios me dice. Yo ya no soy la misma persona de antes. Yo, tranquilo, despacito, despacito con el coche, lo vi venir de frente, le saqué sus fotos, pam, 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 llamé a la Guardia Civil, llegó la policía, pum, yo les enseñé las fotos, les enseñé esto, les dije, y bueno, y ellos hicieron su trabajo. Al día siguiente fui a denunciar a la Guardia Civil y tal. Y la Guardia Civil me dijo, hiciste muy bien en no haberte bajado y haberles pegado. Gloria a Hiciste Dios. muy bien, dice, porque si le das un mal golpe y él cae o algo, aun a pesar de haber robado, tú habrías sido preso, me dijo. Exacto. O sea, Yo sé que... yo recibí como que era una confirmación del Señor por boca del Y una policía, honra. eso es diciéndome, hiciste bien. Ahora, Yo... no te voy a mentir, o sea, me fui a casa y todavía Satanás me estaba bombardeando la cabeza diciéndome, ¿cómo hiciste? ¿Dejaste que se fueran con eso? ¿Por qué no hiciste no sé qué? Bueno, Claro. pero gracias a Dios sé que Es salí en que victoria. nadie dice que hacer lo correcto va a ser que todos nuestros pensamientos son correctos y nuestras acciones Claro, son correctas. No, el diablo está ahí para hacer su trabajo. Y yo siempre he visto ese episodio como esa vuelta que Dios te dio y te llevó al mismo punto donde quería probarte y aprobarte. Y en ese día yo creo que tú fuiste verdaderamente aprobado de esa violencia, porque yo te conocía y yo sabía, además, las dos personas que eran, pues realmente podías haberles dado una paliza, pero optaste por hacer lo correcto, a pesar del menosprecio que yo sé que Satanás traía a tu corazón y a tu vida, queriéndote hacer volver atrás como que no vales nada porque no estás haciendo nada. Y ahí de verdad yo vi la libertad de Dios sobre tu vida y estoy muy orgullosa de ti, de todo lo que hiciste y de todo lo que fue de ese punto en adelante tu vida. Y ahora pues vamos a volver a la prisión, porque bien. no solamente había esta libertad, ¿verdad? Que enfrentaste muchas situaciones y como tú dices, eran 3 años más que podía, luego vamos a hablar de este punto, pero 3 años más sumadas a esa condena, ¿verdad? Sí. Que podían haberse sumado. Y habría sido sin beneficios penitenciarios. Exactamente, sin salida, sin todo. Pero Dios comenzó a moverse contigo de una manera poderosa en prisión. Bueno, sí. No, al Señor no le importan los barrotes, no le importan, ¿verdad?, las paredes. Para Él tú estabas libre entre rejas y comenzó a usarte. Yo sé de un episodio con el cura, si nos quieres contar Ah, aquí. bien, el cura, ¿qué sucedía? Yo estaba en el módulo, era un módulo muy, muy conflictivo, ¿no?
pero yo me acuerdo que entraba un pastor al módulo, ¿no? Y yo le acompañaba, esto, aquello, y la delincuencia comenzó a disminuir en ese módulo, comenzó a disminuir, ¿no? La gente venía, o sea, hacíamos cultos en el patio, cantando al Señor, me acuerdo, compartiendo la palabra, etcétera, ¿no? Entonces el cura, que sabía que el módulo, que era el cura, Católico. sí, el cura, no un pastor, un cura, Espera católico. un momentito, para que ellos sepan. Dios a través de ti empezó a transformarlo todo, porque has dicho que bajó la violencia, pero a tal punto que no solo bajó la violencia, sino que hiciste que los presos comenzaran al gimnasio, empezaran a Sí, tener una vida sana, ¿verdad? sí, Ok, sí, sí, sí. ahí. Y ahí el cura, Hicimos un campeonato de fútbol exacto. a nivel de todos los módulos de la cárcel, que era una macro. Entonces, que ellos pudieron salir a jugar al fútbol. Me acuerdo que muy bien porque el educador, no sé, tuve favor y gracia. La verdad que el Señor me dio favor y gracia en ese Como José. tiempo y el Señor es fiel, siempre. Si tú tienes un corazón dispuesto, mientras tú tengas un corazón dispuesto, independientemente de las ataduras que todos tenemos y de las cosas que todos traemos, eso no quita a tener un corazón rendido y dispuesto a que Dios pueda hacer algo en tu vida. Si basta que tú lo tengas dispuesto y rendido y tú reconozcas las cosas que son obvias, como me pasaba a mí, ahí el Señor puede trabajar. Independientemente de donde estés en la Exacto. cárcel, da igual, porque o sea, las situaciones, lo que te rodea, no limita a Dios. Ujú. Nada limita a Dios, ni siquiera la prisión limita a Dios. Y ojo Pero aquí, ni siquiera nuestras propias ataduras, porque para tenemos nada. testimonio de ser luz en medio de las tinieblas, en ese antro en el que trabajábamos, y ahora tú eras luz en medio de una prisión. Ni siquiera las ataduras en un ser humano limitan que seamos instrumento en las manos del Señor. Entonces Claro. llegamos al cura, ¿y qué pasó con ese Ah, cura? bueno, vale. Pues llegamos, ¿no? Y claro, el cura alucinaba. Cura, y de repente, Tran- claro, al ver ese cambio en el módulo y tal y cual, se vino al módulo, viene al módulo y da conmigo. No sé cómo, sería que le dirían, no, mira, ese siempre está con los presos hablando del Señor, esto, aquello, entonces vino a hablar conmigo. Hola, y tal, y hola, ¿qué tal? Tal, tal, tal. Era el cura de Zaragoza, o sea, no era cualquiera, o sea, era el cura, que tenía un peso muy importante, ¿no? Y él vino a dar conmigo y nos ponemos a hablar un poco y nos ponemos a hablar del Señor. Y un día me lleva, me dice, sal a la misa y tal el domingo. Digo, vale. Y nada, salgo a la misa y él, me acuerdo que me preguntaba o no sé qué, y yo le contestaba y le decía, claro, yo siempre a la luz de la Biblia, o sea, lo que la Biblia dice es sí y amén. Entonces eso a él le chocaba porque, por ejemplo, una vez dice, porque la salvación, porque las obras, porque hay que ser buenos, no sé qué, no sé cuánto y tal, porque si eres bueno te salvas. Yo levanto la manita y le digo, no, digo, eso no es así. Digo, la salvación no viene por obras, viene por fe. O sea, es por gracia que viene la salvación, es por gracia. No es porque si no los ricos serían todos salvos. Digo, no, no, no. Y eso, aunque a él le tiraba, pero al mismo tiempo o sea, le picaba la curiosidad. Total, para no hacerlo largo, en el salón de actos de la prisión, en el salón de actos donde iban todos los presos, todos los presos, el domingo iban allí, a misa. Me llama el cura. Y él me decía, mira, tú podrías leer este texto. Y me daba prácticamente, o sea, me hacía predicar sobre un texto bíblico. Ay, no, tú crees que yo no me cortaba, yo cogía y, sí, 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 trae. Y yo veía la oportunidad de Dios de poder hablarle a los presos, a todos los presos. Entonces yo me ponía y pum, 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 pum. No una prédica, sino 10 minutos, una cosa así, porque no podía tampoco. Estaba el cura, que al final el cura era el que daba la misa. Pero yo metía siempre esa semillita, tin, tin, tin. Y realmente hubo gente muy tocada.
hubo gente muy tocada. Realmente el Evangelio hace mucha falta en prisión. Yo animaría a todo el que pueda ir a compartir a prisión. Eso realmente es un ministerio buenísimo. Es un ministerio buenísimo. Y no solamente la gente fue tocada, sino que ese mismo cura fue tocado también. Porque Sí, tú me has contado que él después te llamaba porque le gustaba hablar contigo. sí, 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 Supongo sí, que sí, sí. él veía la unción en ti, veía a Jesús en ti, eras diferente, Sí. algo tenías, ¿verdad? Y, Ujú. y quedó atrapado, ¿no? Bueno, como he dicho antes, la luz del Señor entró en medio de esas tinieblas y a través del pastor comenzaron campeonatos de fútbol, torneos, los presos con toda la ilusión comenzaron a alistarse en En el equipo. partidos, empezaron también se abrió el gimnasio que estaba cerrado Sí, por no podían salir. violencia. No, no podían salir. Del módulo de ciento y pico presos, 140 y pico, 150, no podían salir al gimnasio. Pues es Por que la violencia, porque con eran cintos unos, bueno, se imagínate. acuchillaban, ¿no? Sí, 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 puñalada, eso Se era normal. apuñalaban. O sea, allí se apuñalaban por una nada de hachís, apuñalada se iban. O sea, Pero al llegaste gimnasio tú no podían y... salir porque en un momento dado se pegaban con las pesas. O sea, gente Exacto. peligrosa. Pues al final yo me acuerdo que pues yo hablaba con ellos y hacíamos deporte y hacíamos esto y yo hablaba y compartía del Señor con ellos. No sé, el Señor, Dios es el que hace las cosas, ¿no? Y Dios fue haciendo que hasta yo me sorprendía, porque realmente yo me sorprendía. Yo me sorprendía de lo que el Señor estaba haciendo. A tal punto que cuando me quisieron cambiar de módulo porque empecé a salir de permiso, yo me acuerdo que le dije al educador, no, 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 yo me quiero quedar aquí. Yo no me quiero ir, yo estoy bien aquí. Fíjate que era el peor módulo, se convirtió para mí en el mejor módulo. O sea, nadie quería ir a ese módulo. Yo estaba tranquilo, yo quería estar ahí. Al final, normal, porque la prisión lo tiene instituido así, una vez que comienzas a salir de permiso, te cambian de módulo. Y Pero hay algo también. después me pusieron como No, no, pero interno de apoyo. no nos vamos, eso, no nos vamos todavía tan rápido porque yo quisiera que tú contaras, porque no solamente fue esa transformación en el gimnasio, que yo recuerdo cómo me impactó eso, de estar en un gimnasio en una prisión cerrado por la violencia, a cederte el educador, pues esas llaves o ese decir, te hago cargo, te voy a dejar al cargo de un gimnasio si me gobiernas estos presos y la unción de Dios sobre tu vida gobernando todo aquel módulo. Esto me impactó mucho porque verdaderamente, cariño, se ve como José, como donde ibas hallabas el favor, la gracia del Señor y te ponían ahí al cargo de todo, ¿no? Pero hay algo más muy importante, de qué manera el Señor te abrió la puerta a los corazones más devastados de aquel módulo, porque sé que te hicieron un ofrecimiento que aunque a ti te pareció al principio bien duro y difícil, hoy sabes claramente que esa gente tenía una oportunidad contigo, ¿verdad? ¿Qué Sí. sucedió ahí? Nada, me llamaron para si quería ser interno de apoyo. ¿Interno de apoyo en qué consiste? Yo tenía que estar 24 horas despierto con una persona que se había intentado suicidar. Entonces esas personas, date cuenta que eran presos. Muchos de los que estaban era gente que tenía problemas espirituales, porque nosotros sabemos lo que hay detrás, pero eran gente que eran asesinos, que habían matado a... Mira tú, o sea, era de lo peor. Y bueno, pues uno que se traga una cuchilla, etcétera, cosas increíbles, ¿no? Entonces me ponen a cuidar a esta persona. Y esto era así. O sea, se abrían la celda, te metían para adentro y te cerraban dentro con el preso. O sea, o sea, si no es Dios, ahí quien está en medio tienes un problema, ¿no? Sí, Porque porque un momentito, ya habías sido liberado de la violencia, con lo que esos espíritus que te acompañaban ya no estaban. no, Tenía pues que si estar no, el imagínate, ¿no? poder de Dios sobre ti, cuidándote de todas las cosas que tú me has contado que has vivido ahí. Pero Sí, Dios estaba, ¿verdad? ¿Y cómo te sí. daba la oportunidad? Y oraba por ellos, me acuerdo, o sea, estaba encerrado en la celda y una liberación en medio de la celda. O sea, una liberación. O
sea, las celdas son pequeñas. O sea, ahí no cabíamos los tres. O sea, ahí o salía el preso o salía el demonio. O sea, ahí no había más. Entonces, ahí en medio, una liberación se manifestaba, echabas fuera el demonio. En el nombre de Jesús, sal fuera de esta vida. Ahí en medio, o sea, increíble. Y la persona, bien. De hecho, creo que la primera sanidad o cómo te usó Dios en la primera sanidad fue un chico epiléptico, al Sí, que Dios a través de ti sí, le sanó sí. ahí en prisión. Ujú. Tuvo un ataque de epilepsia. Tenía un cuadro muy severo de epilepsia, cada 2 por 3 le daba, de repente estaba tranquilo, se tiraba al suelo y le daban los ataques de epilepsia, que al final era una manifestación satánica. Y oré por el muchacho, reprendiendo al espíritu que había ahí, y el chico fue libre. Después hubo una sanidad interior, claro está, porque estuve con el chico, estuvimos hablando y sobre las cosas, lo llevé a pedir perdón, pues arrepentirse de ciertas cosas y más que nada a perdonar, porque muchas de las enfermedades que están catalogadas muchas de las enfermedades o patologías que vienen de todas estas cosas, la raíz viene por una falta de perdón por muchísimas cosas, ¿no? Y a peor vida, o sea, a más mala vida o a peor vida, peores consecuencias, claro. Y bueno, pues, madre mía, pues te puedes imaginar, en 2 años y medio, casi 3 que estuve preso, hasta que La empecé a gran salir de obra. permiso, madre mía, papapín, papapín, papapín. Pero gracias a Dios, fue como, ¿cómo te puedo decir? Fue como una clase práctica Eso iba a decir de, ahora, que ahora te escuchamos hablar y eres el pastor de cielos abiertos, donde hay liberaciones, donde hay sanidad interior, pero tenemos que transportarnos 20 años atrás o 16, 17 años sí, atrás, donde 15, 16. todavía no sabíamos muchas de estas cosas. Estábamos en una iglesia bautista donde no se practicaba nada de esto, no nos hablaban de nada de esto. Verdaderamente se puede decir que Dios se vestía de ti y operaba en esas personas conforme a la necesidad, trayendo sanidad, liberación, sanidad interior. De verdad que la gloria es para el Señor, pero es que en tu vida además es como que muy visible que la gloria fue para el Señor. Y como Amén. dices, hubo muchos episodios más. Dios te usó grandemente como un José, mientras tú siempre contábamos esta historia, ¿verdad, cariño? Mientras tú dentro ministrabas liberaciones, sanidades, yo fuera y llevaba a Sí, todos los familiares de sí, las personas que él, de alguna manera, la conexión de Dios tan perfecta y tan preciosa, que sí, Dios me conectaba con los familiares de esas personas fuera y yo los sí, llevaba a los pies de Jesús. Éramos un super equipo, ¿verdad? Nosotros dos y el Señor, tres sí, son multitud, ¿verdad? sí. Y bueno, y aquí quiero contar algo, porque hay algo en nuestra vida puntual que nos marcó, ¿verdad? Y nunca vamos a olvidar. Porque cuando vamos un poquito atrás, cuando sucede todo esto que, pues por esa violencia todavía no liberada, envías a este chico muy mal al hospital y entonces enfrentas, ya no eran 6 años y medio, estabas en la posibilidad de enfrentar 3 años más, ya eran 9 y medio y sin beneficios penitenciarios. En ese punto, en el punto más oscuro de nuestra relación en prisión, resulta que el Señor comienza a inquietarme con tener un hijo. Y ahí yo recuerdo que te compartí, cariño, yo siento que Dios me dice, tengamos un hijo. Era una locura categórica. A cualquiera que se lo contaras, esto era de locos. Pero comenzaste a sentir lo mismo. Queríamos ser papás y llegó una palabra de Dios para nosotros. Tengan ese hijo porque antes, es que Dios es demasiado. Con todos los decretos del infierno para 9 años y medio de prisión, viene la voz de Dios y nos dice, no, 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 tengan ese hijo, porque antes de nacer, tu esposo será libre. Amén. Y esta fue la palabra que Dios me dio y yo la creí con todo mi ser y se la impartí a mi esposo y él me dijo que la creía también con todo su ser. Así que fijaros cómo así. Él estaba en una prisión en Zaragoza
no sé ni a cuántos kilómetros, yo creo que tardaba 4 horas eran, ¿verdad? De camino, 4 horas Sí, ir. 4 horas en coche. Y Cuatro cuatro horas horas en venir y 4 horas volver, ocho No, horas. pero era 4 horas ir, como 2 horas esperar, porque teníamos los íntimos que nos permitían una vez cada montón de tiempo, teníamos un Sí, una vez íntimo, al mes. una vez al mes, teníamos un íntimo y estábamos ahí 2 horas en ese íntimo, creo que era, ¿no? Sí. Y volver otras 4 horas. Y Dios me había dado esta palabra, tengan un hijo porque antes de que ese hijo nazca, tu esposo va a ser libre. Y yo recuerdo perfectamente que me fui ese día para Zaragoza, le compartí todo al pastor y le dije, aquí en prisión nosotros vamos a engendrar a nuestro primer hijo. Mira, esto para muchos puede ser una locura, pero Sí. yo os puedo decir, cuando uno sigue detrás de la voz de Dios, yo nunca voy a olvidar, jamás voy a olvidar cómo yo podía mirar aquella ventana llena de rejas y cómo podía sentir una luz tan fuerte, algo tan sobrenatural, porque no os voy a decir que con toda la euforia que yo llevaba diciendo, Dios me dijo que hoy voy a engendrar un hijo, porque esa había sido la palabra, no había más que un día al mes, tenía que ser ese día. Y con toda mi euforia, la verdad es que cuando llegué allí, pues el mundo natural, lo físico, muchas veces quiere ahogar nuestra fe. Por eso la Biblia dice que no es por vista, sino que es por fe que nosotros debemos caminar, ¿verdad? Y recuerdo llegar allí, estábamos allí, yo miré aquella ventana y primero me quiso venir como la duda, me quiso venir como tira todo atrás, estás loca, Dios no te ha podido hablar, ¿cómo Dios te va a decir un disparate tal? Te vas a enfrentar contra toda la familia, todo el mundo va a pensar que estás loca. Pero empezó esa ventana, y yo nunca voy a olvidar, esa ventana llena de rejas empezó a hacerse una luz tan fuerte, que yo sentía que era la voz del Señor diciéndome, te he dicho que de esto sale libertad. Bueno, pues la cosa es que aprovechamos esas 2 horas obedeciendo al Señor. Y cuando me fui para mi pueblo, la fe sin obras es muerta, pero mi fe estaba bien viva. Tanto es así que reuní a mi familia y nos fuimos a una pollería famosa que había A comer allí pollo. a comer pollo. Y yo recuerdo aquel día, estábamos todos comiendo pollo y le dije, estoy embarazada. Y claro, mi familia me decía, pero ¿cómo que estás embarazada? ¿De cuándo? ¿Dónde? Y yo dije, no, no. Pues imaginaos, no recuerdo si había sido el día anterior o el anterior. Y dije, pues ahora cuando yo estuve en Zaragoza estoy embarazada. Imaginaros la locura. Pero yo tenía tanta fe de que estaba embarazada, tanta fe que comencé a festejar lo que Dios me había dicho. Poco tiempo después me enteré que estaba embarazada y poquito después me enteré que Dios me dijo, tenía yo como 4 meses y el Señor me dijo, en el vientre llevas un varón que será nazareo apartado para mí. Así que le dije al pastor, mi amor, vamos a tener un chico. Recuerdo que me fui a hacer la primera ecografía y le dije a la ecógrafa, no importa si no me quieres mirar, yo ya sé que es un niño. Me dijo, ya te hiciste la ecografía, porque no se puede hacer 2 ecografías tan seguidas. Y claro, no le iba a decir, Dios me dijo. Entonces le dije, no se preocupe, usted mire si el bebé está bien, que yo sé que está bien. Y me dijo, pues sí, tienes un niño. La palabra de Dios nunca falla, de ahí nació nuestro Ibai Nazareo, que hay toda una historia tremenda. No sé si nos alcanza, no sé si te acuerdas bien, pero yo la tengo fresca porque la he vuelto a leer, porque resultó que caí embarazada y yo tenía la promesa de que mi esposo iba a estar libre para esa fecha y esto era muy, pero que muy difícil en vista de todo lo que había. Bueno, pues para resumiros la historia, comenzaron a darle permisos a mi esposo, pero hay un dato importantísimo. Estos permisos eran, ¿cómo era, mi amor? Era una semana. No, eran de 4 días cada 30 y cada 40 días. Cada 40 días, claro. Tenía que cuadrar 4 días cada 40 días. que el permiso fuera esa libertad, porque yo le clamaba a Dios, tú me has dicho libertad, yo no voy a pasar por un parto sola sin padre con el padre en prisión. Tú me has dicho libertad, tú me has dicho libertad. Y yo ni siquiera imaginaba toda la libertad que vendría ahí. Bueno, pues el pastor hizo un pedido para que le pusieran, vamos a suponer, Ibai, nos dijeron que iban a hacer no recuerdo ahora bien la fecha, pero era como con un adelanto, vamos a suponer que era el 18 de febrero.
Entonces el pastor hizo una petición, una instancia, para que en esa semana del nacimiento de mi hijo, esos 4 días cuadraran ahí para poder estar en libertad. Pero sucedió que nuestro hijo se retrasó bastante, no, perdón, nuestro hijo se adelantó un mes de adelanto porque nació con 8 meses. Pero ¿sabéis qué perfecto es Dios? Que hizo que nuestro pastor se equivocara un mes y pidió la instancia un mes antes del mes que teníamos como nacimiento de Ibai. Por tanto, en ese nacimiento el pastor estuvo conmigo viendo nacer a su primogénito, ese hijo prometido nazareo, apartado para Dios. Y más Amén. grande que esto, en 2 meses él ya estaba gozando de libertad para poder al menos dormir con nosotros. Si quieres contar ahí lo de tu pulsera. Bien, o sea, salí de permiso, tuve varios permisos, pasó eso y tal. Y bueno, ya llegué con el tercer grado a Bilbao. Me mandaron a Bilbao ya con el tercer grado bajo el brazo. Y estuve 2 meses en tercer grado. Tercer grado era, dormía en prisión, trabajaba en la calle y los fines de semana estaba en casa. Al final, ya a los 2 meses, que no se lo habían dado a nadie. Había gente que llevaba allí 1 año y medio trabajando y durmiendo en prisión y habían pedido el telemático, que era una pulsera que te ponían en el pie con un aparato que lo conectaban a internet en tu casa y prácticamente era lo mismo. A las 10 de la noche yo tenía que estar en casa, como cuando entras a prisión. O sea, tú a las 10 de la noche tenías que estar ya en prisión. Pues lo mismo, a las 10 de la noche ya tenía que estar en casa, ¿no? Con lo del telemático. Y a las 6 de la mañana podía salir. Entonces me pusieron el telemático a los 2 meses de tener el tercer grado. A los 2 meses, eso era, vamos, un milagro, pero un milagro que no veas, porque yo me acuerdo que todos los que estaban allí, 1 año y medio, me decían, no, espera, no sé qué, 2 meses, telemático. Dios cuando da una palabra, Dios, no hay imposibles para Dios. Para Dios no hay imposible. Únicamente nosotros tenemos que confiar en Él. Aun a pesar de las circunstancias, aun a pesar de lo que vemos, da igual, porque para Dios no hay nada imposible. Dios cambia las circunstancias. O sea, a Dios las circunstancias nuestras no le afectan, porque Dios es el Dios que es capaz de crear circunstancias nuevas a nuestro favor. Yo recuerdo que tantas veces me decían que yo era una inconsciente, Sí, que me vivía en las acuerdo. nubes, pero en verdad Dios me está recordando ahora que ni era una inconsciente ni vivía en las nubes. No, eras una Yo, mujer de fe. Esa era la diferencia. Tú eras una mujer de fe. Y habían personas que a una mujer como tú, una mujer de fe, una mujer que le cree a Dios, una mujer que sí o sí, lo que Dios dice sí y amén, eso para las personas que no son capaces de vivir o de ejercer esa fe, o de vivir el Evangelio así, ¿no? de tener esa comunión con Dios de esa manera, les resulta difícil. ¿Por qué? Porque emplean la lógica en su diario vivir. Y está bien emplear la lógica, pero la fe está por encima de eso. Porque Dios es un Dios que para Él un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Dime tú a mí, ¿dónde metes la lógica ahí? O sea, la lógica para Dios, Dios cambia la lógica como quiere. Y lo es bueno que, es que cuando hay una persona como tú, que le ha creído, cuando tú haces eso, o sea, Dios ve tu corazón, ve cómo tú lo has creído, ve incluso lo que dicen. Ahí es cuando Dios dice, yo lo voy a hacer contigo. Porque Él se glorifica en ti para que esas personas que no creían y decían que tú eras una inconsciente digan, oh, pero si al final los inconscientes somos nosotros, porque realmente esta mujer ha creído y Dios actúa en consecuencia. O sea, es que es increíble, en serio es y increíble. hay algo que yo creo que nunca he contado, no sé si he contado, tú sí lo sabes, pero no sé si he contado, porque pues como muchos saben,
mi primer esposo murió de SIDA y esto fue un golpe muy fuerte y pues imaginaros también para mi madre, mi padre, mi familia, ¿verdad? Y uno espera que después de un golpe tan duro, pues yo comencé a estudiar y uno espera que la vida de una hija se encarrile, ¿verdad? Y yo recuerdo una noche, de madrugada me habla tanto el Señor, era bien tarde, y yo recuerdo que Dios ya comenzaba a indicarme qué tipo de esposo yo iba a tener, porque recuerdo con una cita bíblica que me dijo algo así, no me acuerdo la cita de memoria, pero sé que es esa cita donde dice que hiciste mejor tu postrera acción que la primera. Y yo recuerdo recibir ese impacto en mi espíritu. No sé explicar cómo es esto, pero cuando Dios te habla con una palabra, pero te cuenta toda una historia, yo sabía que Él me estaba Sí. diciendo en ese momento, Te dio la vas a palabra de tener, la Moabita, sí, de Ruth. vas a tener que enfrentar muchas cosas por tu segundo esposo, pero a mí me has agradado. Todavía ni siquiera tú habías aparecido en mi vida, pero Dios ya me estaba diciendo que yo le había agradado por no ir detrás de ricos ni de no ser una interesada, vamos a decir así, ¿de acuerdo? Y recuerdo que me impactó mucho esa palabra porque todo lo que me rodeaba en aquel entonces era bueno, el segundo esposo ya lo puedes coger bien, ya puedes mirar bien con quién te casas y si tiene dinero mejor y todo esto, ¿no? Y Dios me dio esta palabra y dije, Señor, algo va a suceder en mi vida, pero me da que todo lo que esta gente piensa no va a ser así. Y recuerdo cuando viniste y llegaste a mi vida y Dios me dijo, es este, no busques más. Yo muchas veces me acordaba de aquella palabra como diciendo, estoy agradando al Señor por caminar detrás de las pisadas de Jesús, no detrás de lo que mi lógica podría decir, sino detrás de lo que el Señor me está diciendo, este es el esposo que yo tengo para ti. Y ahora me estoy viendo aquí en un live contigo. Y es que es una locura pensar las cosas que Dios hace con dos Dios es personas que increíble. le creen. Pero todavía es más increíble que tú y yo seamos pastores. Eso es increíble. Realmente Dios, de lo vil y menospreciado, te escogió Dios para avergonzar a los sabios, ¿no? Y realmente es así, ¿ves? Es que realmente no son ni las apariencias, ni lo mucho que uno quiera aparentar o ser o esto o aquello. No, es un corazón rendido a Dios. Una persona con hambre y sed de Dios. Una persona que dice, heme aquí, envíame a mí. Alguien que diga, Señor, esto es lo que tengo. Este es quien soy. ¿Qué puedes hacer conmigo? Y Ahí Dios, imagínate, Dios puede hacer cosas impresionantes, ¿no? La hizo con Pedro, que era amén. tosco y pescador, pues imagínate, Dios realmente es increíble, ¿no? Y bueno, Y bueno, continuando con el espera, testimonio. solo una cosita, que realmente no es que nosotros jamás hemos pensado en venganza ni en decir toda esa gente que nos vituperaba, que No, para nunca hemos nada. pensado, ¿no? Pero podemos decir hoy que todo lo que Dios nos prometió, todo se cumplió. Sí, Todo lo que, aquello por lo que nos apedreaban y nos decían inconscientes y todas esas cosas que hemos oído, pero es que Dios en todo nos sacó la cara para gloria de su sí. nombre. Y bueno, y pues ahora sí, no sé, ya estamos con Ibai y ahora va tu vida en Bermeo. Y ahí Ibai nació y Dios comenzó a levantarte en Bermeo de una manera poderosa y tuviste un encuentro con alguien muy especial. ¿Quisieras contarnos eso? Sí, yo conocía al Mi Señor amor, y espera, tú sabes de mi espontaneidad. Tengo que coger papel, entonces voy a dejarte un segundo, dame un minuto. Ya sé que me vais a decir que esto no se hace, pero yo no puedo estar así. Ya estoy aquí. Dale. Entonces, ¿qué sucedió en ese encuentro? bueno, pues yo conocí al Señor, pues normal, porque yo tenía una relación con Dios, ¿no? Pero yo conocí la persona del Espíritu Santo. Yo conocí la persona del Espíritu Santo a través del pastor Ricardo, el pastor Ricardo Rodríguez de Avivamiento. Ese hombre ha sido, para mí, ha sido realmente, Dios lo puso en mi vida en un momento en el que yo tenía tanta hambre y tanta sed que quería y cayó a mis manos, me acuerdo de sus predicaciones, y él
él me hizo conocer al Espíritu Santo y a partir de ahí tuve una amistad con él hasta el día de hoy. Me apartaba para orar, o sea, estaba horas y horas y horas escuchando predicaciones, leyendo la Biblia. Me acuerdo que me iba a trabajar a la construcción, yo era peón cuando empecé, y claro, cuando me tocaba limpiar, yo cogía, me ponía mis cascos y venga, trin, una detrás de otra, una detrás de otra, una detrás de otra. 8 horas escuchando prédicas del Señor y sobre el Espíritu Santo y oraba y el Señor me ministraba y amor, estaba barriendo y llorando. Y la gente decía, ¿y a este qué le pasa? pero era porque estaba tocado. Realmente era increíble, ¿no?, lo que Dios estaba haciendo. Y bueno, así el Señor, después tú, me acuerdo que también a raíz de todo eso también. Bueno, espera. Que yo al principio pensaba que el marido se me había vuelto loco. Ah, sí, sí. Porque de ver nosotros estábamos en una iglesia bautista y muy contentos, no tengo nada que decir de mi amada iglesia, de esa primera iglesia donde Dios me colocó. Pero claro, nada de lo que vivía el pastor era lo habitual allí. Y el pastor se me metía horas y horas con una libreta y hacía apuntes y apuntes y apuntes. Y yo cada vez que iba, él estaba con sus audífonos ahí. ¿Y con quién estás? Con el Espíritu Santo. Y decía, este hombre se ha vuelto loco. Claro, Y comencé una persecución contra él diciéndole, mira mi amor, tú tienes que decirme a quién estás escuchando. No vaya a ser que te estén metiendo en una secta. ¿Tú te acuerdas? Que te estén lavando el cerebro. Sí. Te están lavando el cerebro. Tony, yo te veo muy raro, muy raro. Pero la verdad es que, ¿qué se puede mover ahí o qué nos puede cauterizar así la conciencia? Si yo veía a un esposo totalmente transformado, totalmente en línea con Dios y estaba pensando que estaba en una secta, todavía no comprendo cómo sucede eso, porque a día de hoy sucede, pero... Claro, por los patrones que tenemos, sí. Nuestros patrones, lo que nos han enseñado durante tanto tiempo, creemos que las cosas son de una determinada manera y dejamos de conocer al Señor como es. O sea, Dios no lo puedes encajonar, es que a Dios no se le puede encajonar. Entonces, cuando comienzas a ver otra cosa, o sea, empiezas a conocer al Espíritu de Dios, comienzas a tener una amistad con Él, porque el Espíritu Santo es una persona que se quiere comunicar con nosotros, que quiere hablar con nosotros, que nos guía, que nos habla. Esto está en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y cuando uno comienza a conocerlo así, tu vida comienza a cambiar y comienza a cambiar tu entorno, comienza a cambiar todo. Y es lo mejor, la vida cristiana es lo mejor, pero dentro de la vida cristiana, lo mejor es tener una amistad con Dios. Sí, es que si no, la vida cristiana no vale si no tienes una amistad con el Espíritu Santo, una amistad con Dios. Yo doy millones de gracias por ese encuentro que tuviste, porque recuerdo que yo empecé a perseguirte con que eso era un lavado de cerebro, que era una secta, y tú empezaste a perseguirme a mí diciéndome, tienes que escuchar solo una predicación, una, y fue tanto lo que me insistió, que decía, para quitarme este hombre de encima, voy a escuchar esa bendita predicación, y además voy a tener como que argumentos para decirle, esto está mal, esto está errado, esto es sectario. Y recuerdo que escuché esa predicación, nunca la voy a olvidar jamás. Y Dios tocó tan profundamente mi corazón que empezó una búsqueda. Se me generó un hambre y una sed de Dios. Que bueno, esta búsqueda viene hasta el día de hoy, que para la gloria de Dios no ha cesado. Y bueno, de ahí pues Dios siempre comienza a manifestarse, ¿verdad? Porque en mi esposo empezó Dios a levantarlo en la iglesia bautista a predicar. Esto fue una puerta tremenda que Dios abrió para este hombre. Bueno, también después la abrió para mí. Pero hay un día además clave, si quieres contar aquel día que el Espíritu Santo te puso en la iglesia bautista, te voy a refrescar un poco la memoria, a ministrar el bautismo en el Espíritu. Sí. Tremendo. Imagínate. Sí, eso fue el Señor. Pues nada, el Señor me dijo que compartiera sobre Él, sobre lo que yo estaba viviendo. Eso, sobre lo que yo estaba viviendo. Entonces yo compartí sobre el Espíritu Santo y sobre lo que Dios estaba haciendo en mi vida, ¿no? Y cómo las lenguas son un regalo.
¿no? Y al final, pues hice un llamado en la iglesia bautista, Yo me acuerdo. hice un llamado y me acuerdo que, bueno, no salieron mucho, No, no, creo que no. no, porque eso nos te echaban un poquito de pentecostales. ¿Sí? Pero tenemos un testimonio tremendo, que Sí, nuestro hijo Orchi fue sí, el día que recibió las lenguas las lenguas, pues. de ese llamado. Entonces, de verdad que Dios bendice a quien se quiere dejar bendecir. Sí, Allí había un niño con un corazón dispuesto a creer lo que su padre estaba impartiendo sí. y esa noche yo recuerdo una historia preciosa, pero como es su historia, si quiere él la contará, pero ahí fue el bautismo del Espíritu Santo. Y de ahí, pues mi amor por el tiempo también, ya de ahí tuvimos una larga carrera, una larga trayectoria Sí, hasta llegar donde estamos. sí, yo me acuerdo que ahí el pastor, pues como no podía venir siempre a la iglesia bautista, no podía estar todas las semanas, venía una vez al mes, pues entonces nos dejó, me acuerdo, que pues le dijéramos las cosas, que lleváramos pues esto, que compartiésemos cuando él no estaba, etcétera, etcétera, No, pero creo que ahí ya fue cuando y vinieron le llevásemos Rosy y los Eliel. deportes. Sí, Rosy y después vino Eliel Rosy y Eliel vinieron también. como pastores sustitutos y Sí, ellos nos instruyeron y nos hicieron sí. parte de Ujú. todo esto. Hasta que el Señor nos llamó un día, hacía 4 años antes, Dios me había dicho un día, toma todas tus cosas, recoge tu casa porque te vas a Tenerife a vivir. Y yo recuerdo que no le dejé al Señor terminar y salí a decirle a mi madre y a toda mi familia, me voy a Canarias a vivir. Y el Espíritu Santo me dijo, no, todavía no es el tiempo. Y yo guardé aquella promesa en el corazón. Y 4 años después, 4 años guardando una promesa, 4 años después, el Señor de manera milagrosa nos dijo, este es el tiempo, marchar de vuestra tierra, de vuestra parentela. Y a veces el Señor no te pone las cosas fáciles porque mi madre nos acababa de regalar un dúplex de 200 y pico metros cuadrados, como un palacio nuevo, nueva construcción, increíble. Y el Señor, lo primero que me dijo al entrar por aquella puerta fue, no pongas el corazón en esta casa. Y wow, seguir al Señor es una aventura. Pero creo que esto será para otra aventura en otro momento, porque ya por el tiempo creo que mejor nos despedimos aquí. Y si quieres decir algo, mi amor. Bueno, deciros que para Dios no hay nada imposible. Quizás hay personas que nos están viendo y están pasando por situaciones un poco o peculiares, o quizás se encuentran mal, o quizás dicen, ¿cómo salgo de aquí? ¿Qué hago? Escúchame, escuchar. Dios tiene un destino para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que busca el Señor? Un corazón rendido, alguien que le crea y alguien que diga, heme aquí, Señor, con mis virtudes y con mis faltas, porque Dios no busca gente perfecta, Dios a los imperfectos los perfecciona. Entonces es lo que tenemos que buscar, únicamente tener hambre y sed de Dios, querer que Dios haga algo en nosotros y tener un corazón dispuesto a que Dios lo pueda hacer. Si eso está ahí, Dios lo va a hacer en ti y en tu esposo, porque puede ser que la esposa tenga ese corazón y el esposo no. No importa, si tú lo tienes, ora por tu esposo, ora, decreta, rompe, todo lo que sea, porque la pastora, como hablamos en la segunda, la pastora oró por mí porque yo no quería entrar a prisión. Yo me acuerdo, yo no quería entrar a prisión, me quería ir yo voy a entrar a prisión, pues estamos locos aquí, ¿o qué? A la Y República Dominicana, a a la República ponernos morenos. Dominicana me iba, o sea, ni pensar. Entonces ella oraba, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que no es fácil, pero tú, si eres una mujer de Dios y tú le has creído a Él, la oración es un arma poderosa, es un arma poderosa que lamentablemente Satanás ha engañado a los cristianos, haciéndoles creer que no llegan a ningún sitio. Y sí, la oración es un arma, úsala y no te despegues de Dios, créele a Él, sé de testimonio, pon tu corazón a su servicio, en lo que Él te mande, en lo que Él te diga, ten un corazón dispuesto a lo que Dios quiere hacer y verás que Dios va a cambiar tu vida y va a cambiar tu entorno. Amén, amén y amén. Y déjame contestar a esta chica. Lo leíste, mi amor. Es que de todos me fueron los ojos ahí y sé que Dios quiere algo. Mareli 7.
dice así: una mujer cristiana siempre ora por un esposo temeroso de Dios convertido, pero Dios obra diferente. ¿Cómo pedirle a Dios por esa persona? Mira, realmente me tocó tu comentario, porque en esta semana precisamente nos reunimos con Ute, una mujer que aparece en mi libro. Ella era nuestra compañera de piso, de trabajo. Bueno, éramos 4 mosqueteros en verdad: Bernardo, Ute, mi esposo, el pastor, y yo. Éramos 4 mosqueteros. Y ella me decía en esta semana: yo recuerdo, Ana, que tú decías, yo me voy a casar con un hombre de Dios y le estoy pidiendo a Dios un hombre que sea un hombre de Dios. Y ella decía: pero si tú andas como una perdida, ¿qué le estás pidiendo a Dios un hombre de Dios? ¿Por qué te digo esto? Porque en verdad, como tú dices, ahí una cristiana pide, ¿verdad?, un hombre convertido, y Dios hace como quiere. ¿Sabes dónde está el secreto? En lo que acaba de decir el pastor, es la clave. Tener un corazón rendido a su voluntad. Dentro de todas mis oraciones, yo recuerdo cómo yo me tiraba al suelo y le decía a Dios: no me dejes equivocarme, que un matrimonio es para toda la vida. Y te pido, Dios, que por favor, yo me acuerdo que le decía: te entrego la libertad que me has dado, pero no me dejes equivocar. Dios vio tan genuina mi oración, tan genuina, que Dios no me dejó equivocar. Me dijo: que tal vez no tiene la forma que tú crees, es el que yo preparé para ti. Y juntos os voy a dar forma. Y de eso trata este programa, la forma Amén. que tú tienes en Dios. Por deforme que parezca, hay una forma gloriosa que Dios te dio desde antes de la fundación del mundo y aún antes de tu nacimiento. Esperamos de todo corazón haberte bendecido con estos lives y que esta semillita de verdad dé fruto al 100 por 1 en toda persona que nos está viendo ahí y que nos vaya a ver pues mucho más tarde. Aún, yo siempre digo, aún pasen los años, la palabra de Dios nunca pasa y sigue viva. Con lo que si Amén. te toca, va a impartir libertad para ti. ¿Te parece, mi amor, que tú ores por libertad para todas estas personas? Sí, Impartas de esa libertad, de esa bendición que Dios ha impartido sobre ti. Porque aún la forma de tu liberación no fue la forma en que conocemos las liberaciones. Nadie puso las manos sobre ti. Fue no. Dios mismo que impartió una profunda libertad sobre tu vida. Pues impártenos esa libertad, que yo la primera aquí, que la voy a tomar para mí. Amén. Amén. Señor, te damos las gracias por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, Señor, porque tú eres fiel y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Yo te pido ahora, Señor, que esa unción libertadora, Señor, que tú depositaste sobre mí, Señor. En un momento dado, Señor, tú viniste, Señor, a mí en esa celda, Señor, en esa celda de aislamiento, Señor. Yo te pido ahora en el nombre de Jesús que vengas sobre cada uno, Señor, de los que están aquí, que dicen: Señor, yo también quiero esa libertad, Señor. Quiero sentirme libre, no quiero seguir más con estas ataduras. Señor, yo te pido por cada uno de ellos, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, y ahora desato esa libertad para ellos. Toda opresión, toda atadura, en el nombre poderoso de Jesús, cae, cae, y el Espíritu Santo viene sobre ti como un manto que desciende sobre ti, sobre tu vida. Ahora, recibe esa libertad, recíbela en el nombre de Jesús, recibe para ti, y que Dios te sea propicio en cada uno de tus días, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Yo la he tomado. ¿La has tomado tú? Bueno, pues aquí nos despedimos. Te amamos y te decimos: no hay imposible para Para Dios. Dios. Si un día te entra duda, solamente míranos de lo vil y menospreciado. Dios nos tomó y está haciendo grandes cosas en nuestro corazón. Nos despedimos. Chao. Chao.